que le llamamos pasivo. ¿Qué quiere decir? Voy a entregar una información a ustedes y siendo muy optimista, entiendo de que les va a quedar un 30% de lo que les diga. Entonces, voy a hacer, voy a resaltar ciertos temas que quiero que se queden con ustedes porque es importante. Los programas que estamos llevando a cabo con ESAC son programas de métodos participativos, o sea, nosotros hacemos que ustedes hagan, no solamente les mostramos el qué, sino también el cómo y el por qué a través de trabajo. Esa es la diferencia que yo creo que marca nuestro programa y el programa que estamos llevando con Alfonso en ESAC, porque básicamente va a hacer que ustedes tengan que hacer, que dejen salgan un poco de su área de confort donde solamente reciben información, sino en este caso van a tener que hacer, tanto en los talleres de Bowtie o los talleres de seguridad de procesos. Entonces, el día de hoy vamos a hacer una demostración de ciertas cuestiones y voy a empezar por siempre a mí me gusta empezar por el sabías qué, ¿no? Hay cuestiones que necesitamos retener. Y una de las cuestiones que necesitamos retener es la siguiente. Aún en nuestra industria, o en varias industrias, industria minera, industria del oil and gas, industria química, industria de la comida, industria agroquímica, industrias varias, seguimos cometiendo el error de pensar que llevando a las personas a un lugar donde le dictamos una clase o le entregamos un contenido, esas personas a través del tiempo se vuelven competentes. Las organizaciones, especialmente en nuestros mercados emergentes, como en el caso de que hablo de Latinoamérica, todavía seguimos confundiendo entrenamiento con aseguramiento de competencias. Aseguramiento de competencias básicamente sería si la charla de hoy, luego yo tuviera la oportunidad de ir y hacer algún ejercicio práctico en el cual podría evaluar qué parte de la información retuvieron. Entonces, por eso siempre intento decirle a la gente, no piensen de que las charlas con un PowerPoint van a hacer de que nuestra gente sea más competente en lo que están haciendo. Entonces, un poco este meme que trata de ser cómico, pero al mismo tiempo es preocupante, lo peor que nos puede pasar y que nos pasa es que nuestro personal descubra las cosas por ellos mismos. Porque no terminaron de entender. Nosotros, por un tema cultural, generalmente cuando hablamos con alguien no le estamos preguntando todo el tiempo, ¿entendiste lo que te dije? Inclusive si lo hiciéramos lo tomarían de mala manera. Entonces, es un aspecto que quiero que se lleven en esto, por favor, que está relacionado con corroborar entendimiento. Así sea poco el contenido, muchas veces nosotros recomendamos de que sean ejercicios prácticos, ejercicios de juego, el famoso aprendizaje en base a juego. O sea, es preferible tener grupos de menor cantidad y hacer que haya algo más práctico, aplicación. Básicamente, siempre buscamos aplicación. Entonces, el día de hoy es probable que retengan un 30% de lo que les diga, porque es un método pasivo de aprendizaje donde vamos a hacer ciertas demostraciones. Con este es un tema que al final, cuando abramos para las preguntas, por favor, me gustaría que si tienen alguna duda, la consulten porque marca la diferencia al momento de tener resultados. Bueno, al principio comenzamos diciendo vamos a gestionar el riesgo en base a barreras, ¿no? Primero entendamos, setimos una línea base de lo que es un ciclo de gestión de riesgos. Cada uno de ustedes, los que están escuchando esta clase, seguramente van a tener un entendimiento de lo que es gestión de riesgo. Hay gente que cuando piensa en gestión de riesgo, piensa en gestión de riesgo de una tarea, hay gente que piensa en gestión de riesgo de un negocio, otro que gestiona el riesgo en una manera mucho más amplia. Pero la gestión de riesgo sí, lo que tiene en común, no importa el nivel en que pensemos, es que tiene como tres cuerpos, ¿no? Tiene un cuerpo de identificación de peligros, tiene un cuerpo de evaluación de riesgos y tiene un cuerpo de gestión de riesgos. O sea, nosotros identificamos, evaluamos en qué nivel de riesgo está y luego lo gestionamos. Gestionarlo quiere decir que mostramos cómo lo gestionamos, hay alguien que lo gestiona y hay alguien que asegura esa gestión, que generalmente son los líderes de la organización. O sea, quiere decir que hay acciones, que hay planes, que hay presupuesto, que hay gestión. Ahora,
Fíjense lo que nosotros vemos en el tiempo, ¿no? Cuando evaluamos organizaciones. Cuando evaluamos organizaciones, o inclusive mis propios clientes, aquí en Canadá, por ejemplo, tenemos en las organizaciones, y esto lo estamos viendo en Latinoamérica también a medida que vamos evaluando organizaciones, tenemos mucho poder de identificación y evaluación de riesgo. O sea, sabemos lo que está mal y sabemos a qué nivel de riesgo nos estamos, digamos, nos estamos exponiendo. Esta etapa es una etapa que funciona muy bien en general en las organizaciones. O sea, identificar no es un problema. Esto es muchas veces lo que abarca la ingeniería de alguna organización. Puede ser la ingeniería de seguridad de procesos, la ingeniería de producción. O sea, ellos identifican y evalúan. Es un proceso que está muy conocido y la gente en general tiene un buen nivel técnico. Ahora, cuando evaluamos las organizaciones en su gestión de esos riesgos, fíjense el resultado. Está por debajo del promedio. O sea, es malo. ¿Qué pasa? Al tener una gestión de riesgo mala, el buen ejercicio que hicimos previamente no sirve de nada. Tener un estudio de riesgo sentado en una biblioteca que no utilizamos no sirve de nada. No sirve tenerlo de esa manera. Pero ¿qué pasa? Si no entendemos el valor agregado, sigue siendo un cumplimiento. Sigue siendo algo que tenemos que hacer o algo que alguien pidió hacer. Entonces, importante que se queden con esto. Somos muy buenos identificando y evaluando, somos muy malos gestionando. Esto no habla de individuos, esto habla de un comportamiento de la industria en general. O sea, ¿por qué? Porque al momento de gestionar es justamente donde empezamos a meter temas relacionados con el humano. Comunicación, conexión, interacción, educación. Ciertas cuestiones que dependen del humano. No hay sistema que lo pueda realizar sin que el humano lo mueva, ¿no? Entonces, es importante que tengan esto. Entonces, ¿qué pasa? Este comportamiento de identificar y evaluar correctamente, pero no gestionar, nos da la sensación, en general, en las organizaciones, nos da esa sensación de que las cosas las tenemos claras. Nos da esa sensación de complacencia, esa sensación de que nosotros le llamamos en PSM 101, le llamamos los hilos rojos. Los hilos que conectan la cadena, que en lugar de ser un eslabón de la cadena es un hilo, que nos da la sensación de que está unida, pero está debilitada, pero no nos damos cuenta. Esa es una sensación que es muy peligrosa en cualquier organización, no importa qué tipo de organización. O sea, cuando pensamos que conocemos los riesgos y también pensamos que los estamos gestionando, es peligroso. La complacencia es peligrosa. Entonces, este tipo de cuestiones se dan por la cultura de la organización. ¿A qué me refiero con la cultura de la organización? Bueno, en los programas que le mencioné de seguridad de procesos o en nuestros talleres o lo que está disponible con ESAC, van a entender cómo funciona la cultura de una organización, cuáles son los niveles culturales que atravesamos y dónde está situada su organización. Por ejemplo, en la industria en general se presenta un estadio cultural que le llamamos estadio calculativo. El estadio calculativo de una organización quiere decir que tiene muchos procesos establecidos o un sistema de gestión, etcétera, etcétera, pero no le encuentra el valor agregado. La comunicación es pobre y realmente se hace porque hay que cumplir. No se utiliza de la manera que se debería utilizar. La complacencia, por supuesto, la complacencia de los líderes de la organización, de los mandos medios, la complacencia inclusive en la línea de frente. La complacencia básicamente se da en dos puntas. Una es cuando una persona nueva entra y empieza a hacer cosas repetitivas, se empieza a convertir en complacencia porque piensa que sabe lo que está haciendo. Y en otro lado, las personas con mucha experiencia, porque básicamente esto lo he venido haciendo hace muchos años, ¿por qué va a cambiar o qué va a pasar? Bueno, la complacencia es terrible, ese exceso de confianza es algo terrible. El efecto isla también contribuye a este problema que mencionamos antes. Efecto isla quiere decir, y se da también mucho en muchas organizaciones, hay una oficina, base en alguna ciudad, y luego están las actividades en otro sitio,
y se comienzan a generar como realidades paralelas. La oficina tiene su realidad donde los líderes piensan que están haciendo algo en cierto sentido, y luego vamos a los sitios y nos encontramos que se está haciendo totalmente lo contrario y la comunicación está rota. Entonces, el efecto isla también hace de que pensemos que estamos gestionando nuestros riesgos. Queda todo a nivel de ingeniería y nunca se operativiza, nunca llega a la línea o llega de una manera deficiente y la gente no lo entiende, entonces no lo aplica. Luego hay un efecto que se llama Dunning-Kruger. El efecto Dunning-Kruger, que les pido si alguno tiene curiosidad que lo verifique, el efecto Dunning-Kruger básicamente lo que indica es lo que un individuo no sabe que no sabe. Hay una curva, Dunning-Kruger fueron dos individuos que ganaron el premio Nobel en el año 2000 y determinan justamente el ciclo de aprendizaje. Pero está el pico inicial que le llaman la montaña de la estupidez, que es cuando pensamos que sabemos algo que no sabemos, y luego está el pico justamente de la complacencia luego de ciertos años de experiencia. Es interesante entender porque es justamente cómo nos comportamos. Y una vez que entendemos eso, es como que empezamos a ver cómo atacar los problemas, ¿no? Y por supuesto, lo que siempre repetimos es falta de competencia o entendimiento del valor agregado. Cuando alguien no entiende un proceso, cuando alguien no ha tenido la oportunidad de que se lo expliquen, y muchas veces ni siquiera se pregunta, porque preguntar en nuestra cultura a veces está como mal visto, comienza a dejar de lado el proceso porque no se quiere meter demasiado, especialmente los líderes de las organizaciones. Entonces, grandes incidentes de la industria, especialmente en la industria de la seguridad de procesos, química, oil and gas y demás, minería inclusive también ha pasado, los líderes no le prestan atención a los estudios de riesgo y directamente la gestión no existe y por supuesto hay eventos mayores asociados a eso, ¿no? Entonces caemos básicamente en esto. ¿Qué es lo que muchas organizaciones usan? No quiero decir todas, pero la mayoría utilizan matrices, documentos, donde la pregunta siempre que le hacemos, bueno, los controles que ponen en las matrices, ¿son preventivos, son reactivos? ¿Cómo los gestionan? ¿En qué estado se encuentran tus controles? ¿Cuál es la efectividad de tus controles? Porque es algo que rara vez se mide. El riesgo medio alto, la gente comienza a jugar con los colores, con los números, no porque quiero que me dé esto para que sea medio. Entonces, comenzamos un juego pensando que estamos gestionando riesgo y se convierte en algo muy subjetivo, ¿no? Tratemos de que no vaya rojo para que no lo vea mi jefe o tratemos de mantenerlo poco visible para que no haya problema. Algo que aprendí hace muchos años en Perú, que fue una frase que me causó gracia, cuando estuve trabajando allá, fue en boca cerrada no entra chamba. Y fue algo que en un momento no entendía a qué refería y claro, luego a medida que pasaba el tiempo comencé a entender y se asocia con muchos aspectos, ¿no? Bueno, en otros países de Latinoamérica tenemos dichos parecidos, ¿no? Mantengamos las cosas, no revolvamos el agua. Bueno, todo este tipo de cosas culturales. Cuando hablo de cultura, recuerden de que hablo de grupo. El comportamiento cultural se produce en grupos. Una persona puede tener una cultura hoy en esta charla en la oficina y mañana esa misma persona se traslada a un sitio y se va a adaptar a la cultura de ese lugar a medida que pasa el tiempo. Es un comportamiento grupal. Entonces, si esto se interpreta fácilmente para que la gente lo entienda, la gente realmente lo mira, ¿quién lo mira? Son cuestiones que hicieron de que, bueno, ¿cómo podemos trabajar en este tipo de cuestiones? Bueno, aquí es donde, después de toda esta historia, es cuando terminamos con esto, ¿no? Una persona que conoce el super manual del estudio de riesgo, que nadie lo mira, sí, me parece que los de seguridad conocen, sí, el estudio de riesgo, siempre hay alguna persona que es la que lo conoce, pero el resto de la organización realmente no entiende cuál es su rol en el estudio de riesgo, por qué lo tiene que conocer, de qué manera es necesario que lo gestione, etcétera, etcétera, etcétera. No les voy a contar algo que seguramente ustedes ya han vivido, ¿no? Entonces aquí es donde volvemos nuevamente a la gestión de riesgo en modo barreras. Por eso utilizo este marco
que son básicamente los espartanos, ¿no? Siempre decimos que la gestión en modo barrera es como tener un grupo de espartanos. La fortaleza de los espartanos estaba justamente en sus barreras. Cuando se debilitaba una, quedaba un agujero, y ese agujero era un riesgo que hacía de que las amenazas se conviertan en el evento mayor. Entonces, comencemos a hablar de qué hablo cuando hablo de barreras. La gestión de modo barreras, el método bow tie, y esto lo van a escuchar bastante, hoy en la industria está bastante utilizado. Yo personalmente comencé en el año 2008 a utilizar bow tie con Shell en algunos proyectos en el Medio Oriente. Y luego bueno, al poco tiempo surgió la aplicación que se utiliza, etcétera, etcétera. Entonces, el bow tie es una metodología utilizada para evaluar riesgos, su naturaleza visual y la representación gráfica de eventos de alto riesgo o críticos. ¿Qué es un evento de alto riesgo o crítico? En general, algo de baja probabilidad y de alta consecuencia. Ese es el general. Cada organización luego lo utiliza según su necesidad o según su decisión. Pero en general se intenta que los bow ties sean sobre eventos mayores, ya que eso es lo que nos preocupa gestionar, porque con esos eventos podemos perder el negocio y ni hablar de fatalidades múltiples, etcétera, reputación y consecuencias de alto nivel, ¿no? Catastróficos, básicamente. Esto lo hace adecuado para la comunicación y entendimiento de los riesgos a los trabajadores y partes interesadas. Ahora vamos a ver por qué. El bow tie se focaliza en barreras de la organización y de cómo su correcto funcionamiento permitirá evitar o mitigar eventos no deseados. Vamos a usar un ejemplo que es transversal para todos. Ahora lo vamos a ver. Este ejemplo es transversal para todos, no importa en qué industria estén. Y lo van a ver porque es un evento mayor y un evento transversal. Su vinculación al sistema de gestión lo convierte en una herramienta viva. ¿Por qué? Porque las barreras, a medida que las barreras que muestran los bow tie son barreras vinculadas a elementos de su sistema de gestión. Entonces, trabajar en un bow tie tiene muchos beneficios. Les va a decir quién hace qué, de qué manera lo debería hacer, qué expectativas tenemos sobre ese actor o actora o actriz, qué elemento del sistema de gestión debería trabajar para que esa barrera se mantenga efectiva, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, ¿qué es una barrera? Medidas físicas o administrativas que tienen la capacidad de prevenir, controlar o mitigar eventos o accidentes no deseados por sí mismos. Una barrera debe ser efectiva realizando su función cuando es requerida, independiente, al no depender de las amenazas o de otras barreras. También este es otro tema interesante. Cuando en general trabajamos en estudios de riesgo o gestión de riesgo, la gente muchas veces se focaliza en el evento y pone ciertos controles, pero no tiene la visualización de cómo están esos controles, tampoco los verifica. Entonces, la verificación, el criterio de verificación de efectividad es algo que es fundamental. Aparte, es beneficioso para las organizaciones. No estoy hablando solamente de un ejercicio técnico, estoy hablando de que le hace algo que le hace bien al negocio. Hace de que se focalicen, que optimicen costos, que optimicen recursos, que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en la industria. Y seguimos cometiendo los mismos errores a pesar de eso, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a ver un poco más de esto. Esto es una visión que ahora vamos a ver un detalle, pero es una visión de un típico bow tie. Y es importante entender esta visión, o sea, más allá de la información que están en las cajas, por un principio de asociación, nosotros en general, me atrevería a decir que en todas las culturas, el rojo, verde y amarillo es como una imagen general de estatus. O sea, sabemos que rojo, o en general interpretamos que rojo es malo, amarillo es término medio y verde está bien. Entonces, cuando visualizamos un bow tie en general, es muy importante determinar estos colores. Estos colores son efectividad de las barreras. Hay distintos niveles de efectividad. Que por cierto, a modo comentario, los que están participando de la charla, a través de ESAC, van a tener la oportunidad de ingresar a nuestro programa de fundamentos de bow tie, donde van a tener un detalle realmente interesante para que puedan aprender y jugar. Les vamos a dar oportunidad de que
tengan acceso a nuestro juego para que puedan jugar a Bowtie. Hay un proceso muy simple que les va a permitir jugar y darse cuenta de cuáles son sus debilidades. Bueno, aquí al ver barreras, nosotros tenemos ciertos criterios para que una barrera sea verde o efectiva, tiene que cumplir ciertos criterios. Cuando esa barrera está relacionada con personas, cuando esa barrera está relacionada con hardware o con algún tema relacionado con un equipamiento, cuando esa barrera está relacionada con diseño, o cuando esa barrera está relacionada con algún tema que le llamamos proceso crítico, que es básicamente algo relacionado con un procedimiento, un elemento del sistema de gestión, etcétera, etcétera. Entonces, más adelante les voy a mostrar un ejemplo que nos atraviesa a todos y también cómo vamos a traer el ejemplo real de una toma de decisión de una compañía aquí en Canadá en base al resultado de su Bowtie. Una decisión positiva, una decisión que hizo que pueda optimizar recursos, acciones, una decisión que hizo que pueda ahorrarse un dolor de cabeza solamente por querer hacer algo. Ahora van a ver de qué hablo. ¿Dónde se ubica el Bowtie en la gestión de riesgo? Como decíamos antes, ustedes van a tener distintos ejercicios de identificación. Cada industria tiene su ejercicio. Hay una identificación de peligros como el HACCP, después hay temas técnicos como los HACCPs, o algo más básico como los what if. O sea, son todas cuestiones de identificación. Identifiquemos cuáles son los peligros. Ok. Luego de eso comenzamos a hacer el ejercicio y vemos dónde están situados los peligros y ponemos controles, etcétera, etcétera. Pero luego, cuando tenemos riesgos asociados que están en la zona que consideramos de crítica, es cuando esos escenarios vienen y se convierten en Bowtie. Porque a mí no me interesa saber cuál es el evento que voy a tener. Lo que me interesa saber es cómo lo voy a prevenir y qué necesito tener funcionando para que no suceda. Porque si no, la gestión no sirve de nada. La gestión se vuelve nada más que un papel en un escritorio o en una biblioteca. Entonces, pero acá está la importancia, ¿no? En la etapa de gestión. ¿Cómo se hace, quién lo hace y quién lo asegura? ¿Cómo se hace, quién lo hace y quién lo asegura? Y es importantísimo esto, porque muchas veces cuando revisamos las organizaciones nos dicen, ah, sí, tenemos un plan para eso. Un plan es un plan, no es nada más que eso. Un plan no tiene recurso asociado vigente, no tiene una persona responsable vigente y no tiene un gerente que lo esté asegurando. Cuando deja de ser un plan es cuando comienza a rodar y hay recursos, etc. Y hay acciones respecto al tema. Entonces, ¿en qué nos enfocamos con los Bowtie? Como mencionaba antes, en incidentes mayores, en escenarios mayores. Jugamos mucho con prácticas seguras también. Bowtie se puede realmente aplicar a cualquier cosa, pero si lo miramos como una herramienta de gestión y de optimización, porque nos da la oportunidad de focalizarnos, siempre vamos a los escenarios mayores. Bajas consecuencias, altas consecuencias y baja probabilidad. Esos son los escenarios mayores. Pasan muy poco comúnmente, pero cuando pasa realmente nos trae un problema, un dolor de cabeza. Entonces, ¿cuáles son los usos prácticos del Bowtie típicamente, ¿no? Mejora el entendimiento, como decimos, una imagen vale más que 1000 palabras. Su naturaleza gráfica y visual lo hace una poderosa herramienta de comunicación. Esto es algo que en general la industria todavía está en un proceso de entendimiento. Los Bowtie muchas veces quedan guardados en una herramienta en el grupo de ingeniería o ciertos grupos de seguridad, pero no se operativiza, o sea, no se comunica a la línea de frente, a la línea que está haciendo el trabajo. Entonces, no es para que ellos trabajen en el detalle del Bowtie, pero sí es para que tengan la idea y contribuyan a evaluar la efectividad de las barreras. Entonces, cuando empiezan a entender, por ejemplo, acá hemos hecho varios ejercicios donde el equipo operativo utiliza el Bowtie como su día a día para mirar, a ver cuáles son mis barreras rojas, para mantener ese sentido de qué podría ir mal. Entonces, es muy poderoso porque la gente, una vez que entiende un proceso, comienza a mejorarlo. Recuerden, pocas preguntas en cualquier ambiente laboral es malo. Cuando la gente entiende, mientras más competente es la gente,
más preguntas hay, porque la gente una vez que entiende los procesos, los comienza a buscar naturalmente posibilidad de mejorarlos, posibilidad de optimizarlos. Entonces, preguntas, necesitamos que la gente haga preguntas y para eso tiene que entender. Si la gente no pregunta es porque no entiende. Entonces, es algo para que también se lleven de esta charla. Si no hay preguntas, es algo peligroso. Permite un mejor entendimiento de los peligros y riesgos de un proceso, pasando a ser parte de los sistemas de capacitación e información disponible. Importantísima herramienta de capacitación. Cuando hay que capacitar a las personas en primero, cuáles son sus escenarios de riesgo mayor. Mucha gente no sabe cuáles son. Mucha gente no entiende. Mucha gente piensa de que algún trabajo relacionado con alguna actividad es un riesgo mayor. No. Recuerden la clave: baja probabilidad, alta consecuencia. O sea, un riesgo mayor en ciertas industrias, estamos hablando de, no sé, la explosión de un tanque de almacenaje GLP. Algo que realmente, si sucediera, va a tener una consecuencia catastrófica. Múltiples fatalidades, problemas en el negocio, daños en la instalación, etcétera, etcétera. Pero ahora en el escenario que vamos a ver, van a ver un escenario que, vuelvo a decir, nos atraviesa a todos, es mayor, pero no necesariamente es técnico, o no necesariamente es industrial, voy a llamarlo. Permite capturar incidentes previos, mostrar la relación entre las causas, los controles y las consecuencias, e incluso factores organizacionales que pueden influir. Demuestra que está todo bajo control. Esto es importante. No sucede aún en Latinoamérica, como tampoco sucedía, me acuerdo, en Perú cuando estaba saliendo la reglamentación de seguridad de procesos, pero en algún punto va a salir, en algún punto se va a hacer requerido. Y es una buena herramienta para mostrar que gestionamos nuestros escenarios mayores. No es solamente para mostrar que hacemos, que tenemos un estudio de riesgo. Esto demuestra que gestionamos, que hay gestión. En relación al punto anterior, Bowtie nos permite demostrar ante la comunidad, autoridades y todas las partes interesadas que los peligros de nuestros negocios son entendidos, evaluados y gestionados. Palabra clave: gestión. Ha sido usado exitosamente en los reportes de seguridad generados para demostrar el cumplimiento de regulaciones. El COMA en Inglaterra es lo que llamamos el control de major hazards, o sea, el control de peligros mayores, de escenarios mayores de peligro. Entonces, es una demostración oficial de que estamos gestionando. Y realmente es poderosa, porque cuando viene la autoridad a revisarte y ve el Bowtie, en lugar de hacer una revisión de 1000 documentos, realmente es poderosa para bien y para mal, porque se ve la efectividad. Y cuando todo es muy efectivo, inclusive la autoridad comienza a revisar, porque como toda gestión siempre tiene oportunidad de mejora, ¿no? Y no estamos inventando la rueda, es algo que en nuestra industria es bastante conocida. Involucra a toda la organización. El Bowtie permite identificar y asignar responsabilidades. Este es otro concepto que también se utiliza mucho, el concepto que le llamamos RACI. El concepto de RACI, que básicamente RACI es un acrónimo por responsable, por contribuyente o comunicado o informado, etc. La A en inglés es accountable, pero básicamente en español sería como responsabilidad también. Es muy importante porque nos permite saber quién es responsable, quién debe ejecutar esa acción, quién contribuye a esa acción, quién debería ser informado de esa acción. Que son conceptos que muchas industrias lo utilizan, pero hay otras que aún no. Entonces, el Bowtie permite también trabajar en la RACI, quién hace qué y por qué. Y como dijimos al principio, enfocado en barreras. Este dibujito que ven ahí es básicamente el Swiss Cheese Model o el queso suizo, que es algo que surgió hace varios años atrás, donde también se habla de cómo se comportan los eventos, ¿no? Las barreras siempre tienen o generalmente presentan cracks, presentan grietas, presentan agujeros. Entonces, las investigaciones de los accidentes concluyen en que las barreras fallaron en un momento determinado bajo condiciones determinadas.
y lamentablemente en algún punto esas barreras, los orificios se alinean y es cuando tenemos el evento. Entonces el bow tie permite tener un juicio sobre eso. ¿Nuestras barreras están funcionando correctamente? ¿Funcionarán cuando sean requeridas? ¿Cómo puede fallar nuestras barreras? Si perdemos el control del peligro, ¿podemos recuperar el control? Que otro gran tema, ¿no? Entonces, son cuestiones muy importantes al momento de comenzar a pensar en gestionar en modo barrera. Y una herramienta viva del sistema de gestión. Si una barrera se debilita es porque hay algún elemento de tu sistema de gestión que no está funcionando correctamente. Generalmente nos hemos dado cuenta en el tiempo, muchos años revisando distintas organizaciones, cuando el sistema de gestión funciona correctamente, no que se cumple. Y acá es importante, no solamente cumplir, que el sistema funcione, quiere decir que se vea el valor agregado, que la gente lo utiliza, que cuando funciona correctamente, automáticamente tus barreras comienzan a tener mayor efectividad. Porque el sistema nutre a la barrera y la barrera nutre también para entender dónde el sistema está bien o está mal. Bow tie permite demostrar que existe un vínculo entre cada barrera y el sistema integrado de gestión de la empresa. Los diagramas no son el punto final. La organización debe fijar un estándar de desempeño mínimo. O sea, cada barrera por algo está y tiene que tener un desempeño mínimo. Cuando hablamos de barreras en personas, debería ser un desempeño mínimo de competencia, descripción del puesto, qué tipo de perfil, qué tipo de entrenamiento le debo dar, etc. Si estamos hablando de un elemento que es relacionado con el hardware o algún equipamiento, se habla de mantenimiento. ¿Qué tipo de mantenimiento? ¿Cuán seguido el mantenimiento? O sea, esa es la performance. Cuando hablamos de diseño, otro tipo de performance. Cuando hablamos de algún procedimiento, otro tipo de performance. Pero tiene que haber una expectativa de performance. Entonces, para las barreras, y en base a verificar frecuentemente su condición, mostrando así casi en tiempo real el estado de las barreras. ¿Ayuda a la toma de decisiones? Bueno, en el ejemplo que vamos a ver hoy, vuelvo a repetirlo, que nos pega absolutamente a todos, van a ver cómo una compañía decidió en base a un bow tie. Y qué decisión tomó y por qué. Y qué resultado tuvo esa decisión. El bow tie permite identificar cuáles son las barreras críticas de nuestro proceso, las que justamente debemos gestionar y concentrar nuestros recursos. Otro gran tema. Nosotros tenemos la tendencia de disparar tiros al aire, no necesariamente a lo que realmente necesitamos atacar. Por cuestiones varias. Cada organización tiene sus temas residuales si hablamos de un proceso Lean, ¿no? O sea, siempre hay temas para mejorar y hay temas, como dice un gran filósofo, lo que no añade valor hay que sacarlo. Bueno, hay gente, hay organizaciones, hay temas, hay líderes que deciden mantener todo, no quieren sacar nada. Entonces, al no sacar nada, tenemos el riesgo de gestionar algo que no tiene realmente sentido y perder recursos, tiempo, etc. Y en base a la efectividad de las barreras analizadas en el bow tie, se crearán planes de acción y estrategias para mejorar, mantener, eliminar y agregar nuevas barreras. Un escenario de bow tie en una organización, una creación de un escenario puede tardar una semana, pero esa va a ser la mejor inversión que pueda tener cualquier organización. Porque al momento que entiende cómo se gestiona mediante un bow tie, realmente van a tener 1000 oportunidades de mejora y 1000 ganancias rápidas, los quick wins. Porque el ejercicio como tal hace de que la gente también comience a pensar. Hay un proceso, requiere un tiempo de implementación para que la organización comience a pensar en modo barrera, pero comenzar con un ejercicio es realmente algo que les va a abrir la mente. Le va a abrir la mente a la organización, a los individuos y a los líderes, porque también les va a permitir gestionar. Entonces, vamos a ir un poco al escenario que les vengo hablando. Esto es un bow tie real. Este bow tie que ven aquí, que ahora les voy a mostrar un ejemplo real, es un bow tie que hicimos aquí en Canadá para una organización de la industria química que necesitaba, cuando se estableció la cuarentena, luego de la cuarentena se comenzó a, digamos, a relajar y hubo como distintas etapas aquí en la provincia de Alberta, en Canadá.
Entonces, esta organización tenía cerca de 360 empleados que quería mandar de vuelta a la oficina. Entonces, decidimos hacer un bow tie, que ahora vamos a volver a esto, ¿no? Fíjense en esto. Estas son las piezas de un bow tie. Diagrama bow tie. Pieza número 1, el peligro. Vamos a hacer un ejercicio muy rápido aquí para que lo vean. El peligro. El SARS-CoV-2 o el COVID. Nuestro gran amigo COVID. El que nos ha roto todos los planes, todos los problemas que hemos tenido, todos los cambios, para bien, para mal, todos los dolores de cabeza que aún nos trae. Bueno, el COVID, el famoso COVID. Déjenme abrir acá un segundo. El peligro del COVID, entonces, en esta organización, ahora vamos a ver el detalle, les voy a mostrar el detalle, pero en esta organización dijimos, bueno, tenemos un peligro que es el COVID. ¿Cuál es el evento? El elemento número 2 es básicamente el evento. El evento era los empleados infectados con COVID o SARS-CoV-2. O sea, ese evento era el que queríamos evitar. Básicamente, cómo funciona un bow tie es, tenemos un peligro, tenemos un evento mayor y tenemos amenazas. La amenaza, para hacer un ejercicio, el elemento número 3, tenemos el peligro, el evento mayor, la amenaza. En este caso vamos a poner amenaza, contacto con superficies infectadas. Una de las amenazas. Este es otro gran tema. Cuando gestionamos riesgos hoy, o mejor dicho, cuando identificamos riesgos y evaluamos, no pensamos en amenazas todo el tiempo. Pensamos en cuestiones que nos vienen a la mente, algunos tenemos algún checklist, otros utilizamos algún estándar, pero son como ejercicios muy mecanizados. Entonces, deja de haber un brainstorming que necesitamos, porque un bow tie no lo hace un individuo, lo hace un equipo. Es un juego de equipo, es un trabajo de equipo. Entonces, es importante establecer las amenazas. Y eso es algo que van a poder ver en los fundamentos. Van a poder ver una amenaza, cuándo es considerada una amenaza y cómo tiene que ser para que sea una amenaza. Bueno, en este caso, contacto con superficie infectada era la amenaza. El elemento número 4, un un bow tie, lo peor que puede pasar es que la amenaza se convierta en consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Muerte de múltiples empleados. Entonces, fíjense en algo, ¿no? Tenemos un peligro del SARS-CoV-2, un evento de empleados infectados con SARS, tenemos una amenaza de contacto con superficies infectadas y tenemos el número 4, muerte de múltiples empleados, consecuencia, el peor caso que nos puede suceder. Veamos el elemento número 5, las barreras. Una barrera considerada por este ejercicio elementos de protección personal. Otra barrera para este ejercicio de demostración, programa de desinfección. Ahora, fíjense en algo, ¿no? O sea, hasta ahora tenemos peligros, tenemos el evento, tenemos la amenaza. La amenaza, básicamente, si no hay barreras que la detengan, va a hacer de que el peligro se convierta en evento. Y luego trae la consecuencia. Sigamos. Número 6. Si tenemos el evento, ¿cómo, poniendo barreras, evitamos de que ese evento escale a algo peor, como por ejemplo la muerte de múltiples empleados? Siempre, cuando comenzamos a pensar en barreras, especialmente en un escenario bow tie le llamamos porque es básicamente, no sé cómo le llaman ustedes en Perú, es básicamente el moñito, ¿no? La pajarilla que le llaman los españoles. Es por la forma que tiene, básicamente, de moño. Pero nosotros tenemos que pensar siempre en el lado izquierdo del bow tie. El lado izquierdo es el lado proactivo. Y el lado derecho del bow tie es el lado reactivo. O sea, ¿qué quiere decir? De este lado el evento ya pasó. De este lado es cuando tenemos los planes de respuesta a emergencia. Si pensamos en eso, acá tenemos los planes de respuesta a emergencia, pero de este lado tenemos las prácticas de respuesta a emergencia. O sea,
es importante porque muchas veces estamos situados siempre en un pensamiento reactivo. ¿Qué voy a hacer cuando me pase? No qué voy a hacer antes de que pase o para que no pase. Entonces, fíjense, elemento 1, el peligro, elemento 2, el evento, elemento 3, la amenaza, elemento 4, la consecuencia, elemento 5, las barreras proactivas, o sea, elementos de protección, programa de desinfección, elemento 6, barreras para evitar escalamiento o evitar que esto se vuelva en algo muy malo, cuidados médicos inmediatos, cuarentena obligatoria. Para evitar muertes múltiples, detecto un empleado infectado, lo pongo en cuarentena o tengo un médico para cuidarlo, etcétera, etcétera. Esto es el mundo ideal, ¿no? Elemento número 6. El elemento número 7 que ven acá, que le llaman el factor de degradación, son básicamente los agujeros del queso. ¿Qué quiere decir? Si yo pongo como barrera elementos de protección personal, pero después no los utilizo correctamente, eso es un factor de degradación. No utilizar los elementos correctamente. Y una barrera puede ser plan de entrenamiento. No sé, por decir algo muy rápido y sin mucho detalle. Ahora, cuando ustedes tienen el ejercicio de Bowtie, por ahora es todo muy color de rosa. Tenemos identificado cuál va a ser el evento, las amenazas y demás. El secreto de un Bowtie, el valor de un Bowtie para tomar decisiones, es cuando comenzamos a medir la efectividad de las barreras. Para medir la efectividad de las barreras hay ciertos criterios en el cual van a tener acceso. Y esos criterios son importantes porque no son subjetivos, no es me parece que o creo que sí o eso sí lo tenemos, no, hay que evidenciarlos. Entonces, cuando comenzamos a evaluar los elementos de protección personal y decimos, ¿los elementos de protección personal se auditan periódicamente? ¿Son adecuados? ¿Están autorizados? ¿Los hemos revisado en los últimos 3 meses? Bueno, como cuando comenzamos a hacer ese tipo de preguntas y hay que evidenciarlo, las barreras pasan a ser de color verde a color amarillo o a color rojo, o inclusive un criterio que es color negro no ha sido evaluado, lo cual puede ser terrible, una barrera de color negro, porque quiere decir que no existe esa barrera. Entonces pasamos a la siguiente, programa de desinfección. ¿De quién depende el programa de desinfección? ¿Alguien viene a realizarlo? ¿Nosotros lo controlamos, lo gestionamos, lo auditamos? Esas personas que vienen, que generalmente son personas con poco entrenamiento. Ustedes cuando contratan personal de limpieza, ¿qué tipo de entrenamiento le dan para asegurarse de que hagan el trabajo de la manera correcta? ¿Cómo aseguran su competencia? Entonces, fíjense, otra barrera que está ahí color amarillo, rojo, digamos. Entonces, cuando comenzamos a ver el estadio de nuestras barreras, empezamos a decir, no estamos tan bien, ¿no? Entonces nos empieza a dar un foco de dónde deberíamos poner nuestros ojos. Y acá es donde viene un poco el ejercicio. Déjenme mostrarles, mientras tanto, les voy a mostrar, aquí les vamos a dar acceso a través de SAC, y acá van a tener, dentro de los fundamentos, van a tener las piezas del juego, cómo funcionan las barreras, la mecánica, etcétera, la criticidad del juego y demás. Y van a tener también justamente un taller real que hicimos para que puedan ver cómo funciona. Pidan su acceso a través de SAC para que puedan ir ahí. Ahora les quiero mostrar el ejercicio del Bowtie real. Ahora voy a entrar en el detalle real. Déjenme abrirlo aquí. Perdón por la desprolijidad, pero les quiero mostrar el ejercicio. La mejor forma de aprender Bowtie es jugando. Por eso tenemos los talleres de Game-Based Learning. O sea, aprender jugando es la mejor forma porque la gente tiene que hacer. Como dijimos antes, tienen que hacerlo en realidad. COVID oficinas. Vamos a ver esto aquí. Si ustedes ven... Uy, perdón. Si ustedes ven esta imagen... A ver. Básicamente la imagen no dice mucho, ¿no? ¿Me pueden decir en el chat qué color ven en su mayoría las barreras? A ver si se ve.
me pueden comentar en el chat amarillas, amarillo, amarillo, muy bien, excelente. Quería asegurarme amarillas y verdes, perfecto. Bueno, este es un ejercicio real. Esto lo hicimos para una compañía que tiene refinerías aquí en Canadá y básicamente al hacer el ejercicio del bow tie y al ver el resultado, al tener, fíjense que no hay pocas barreras por línea de amenaza, hay varias barreras y además había como varios factores de escalamiento. Sobre el escenario de bow tie, lo que te dice es que todo era parcialmente efectivo. O sea, verde es efectivo, amarillo era parcialmente efectivo, rojo es no efectivo. Y casi todo el ejercicio de bow tie era parcialmente efectivo. Y luego entra un factor que viene muy de la mano con lo que nos atraviesa en temas de COVID, que es el comportamiento humano, es cómo seguimos las reglas, cómo tenemos... Entonces, claro, cuando esta compañía dijo, tengo que traer a mi edificio 360 personas, las cuales tengo amenazas como, déjenme mostrar algunas amenazas. Esto está en español porque lo traducimos para el ejercicio. Transferencia aérea desde individuos infectados, públicos, colegas y familiares. O sea, transferencia de alguien que haya estado infectado. Tenemos amenazas como contacto con superficies infectadas. Tenemos empleados retornando a trabajar después de haber sido infectados. O sea, distintas amenazas. Y las barreras, no sé, en este caso era filtrado físico del sistema de calefacción, o sea, la decisión de traer a la gente a la oficina por un tema, voy a decir político, de mostrar presencia, a la compañía le terminaba saliendo más caro porque, ¿qué pasa? Tener un sistema de filtrado de aire, por ejemplo, en un edificio donde hay que cambiar los equipamientos actuales porque esta barrera tiene que cumplir un performance, era un costo extra. Entonces aquí entra un paso más que tenemos que visualizar. Este bow tie se los vamos a compartir para que lo puedan ver en detalle. Y ese paso extra que tenemos que visualizar siempre al final de un bow tie es básicamente un ejercicio que se llama el ejercicio ALARP. El ejercicio ALARP o básicamente es un ejercicio de costo-beneficio. ¿Qué quiere decir este ejercicio? Llega un momento en que nuestra situación de gestión de riesgo nos tenemos que hacer la pregunta, ¿hay algo más que podamos hacer de manera realista? Entonces es cuando las organizaciones comienzan a darse cuenta de que por más que en algunas cuestiones tengamos una inversión inmensa, el nivel de riesgo no se mueve, sigue siendo alto o sigue siendo elevado. Y las responsabilidades, las acciones y demás, realmente tienen un costo que no cambia el riesgo. Entonces, ayuda a tomar esa decisión. Por eso digo, la decisión de no movilizar. Primero, esta compañía se dio cuenta que las personas trabajando de la casa no afectaban las actividades que querían lograr en la oficina. Segundo, trayendo a esas personas a la casa era un sistema de calefacción nuevo, un sistema de limpieza que tenían que corroborar, tenían que tener autos específicos para este personal para que no se junten con el transporte público. Estas personas cuando estaban en su casa se exponían en los supermercados, porque el supermercado la gente va a ir a comprar, entonces podían venir infectados y ellos no podían gestionarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, tenían calculado solamente en el ejercicio que iban a tener que invertir 3.7 millones de dólares para poder cumplir con el performance de las barreras si querían hacerlo de manera correcta. Por supuesto que cada organización tiene lo que se llama una tolerabilidad de riesgo. Cada organización tolera su riesgo. Hay algunas organizaciones que toleran mayor riesgo, hay otras que lo toleran de distinta manera. Eso está generalmente formalizado. Alguien tiene que firmar y decir, sí, estoy de acuerdo, que venga toda la gente al edificio, tomo ese riesgo. Pero claro, cuando hicieron el ejercicio del bow tie y comenzaron a ver todo lo que requería y el nivel de riesgo realmente no cambiaba, la decisión fue, no los traigamos. Este es mi soporte. Entonces, fíjense cómo un ejercicio ayuda a evitar un gasto innecesario el cual no traía ningún beneficio y muchos dolores de cabeza para esa organización. Por eso digo que tuvo un impacto positivo.
La identificación de posiciones críticas a movilizar en los sitios, porque hicimos un bow tie para la oficina y un bow tie para los sitios. Los sitios, que eran básicamente las refinerías, ¿quién debíamos movilizar? ¿Y por qué? ¿Qué es una posición crítica? ¿Es un gerente crítico o no lo es? Una posición crítica, un operador de sala de control es crítico. ¿Por qué es crítico desde el punto de vista de seguridad de procesos? Porque una acción de esa persona puede provocar un evento mayor. Un gerente no es crítico desde el punto de vista de seguridad de procesos. Es crítico desde un punto de vista estratégico, pero desde el punto de vista de seguridad de procesos no es crítico. La primera línea son las posiciones. Entonces, es como que comenzaron a entender esto, ¿no? Movilizar en sitios reduciendo los esfuerzos logísticos innecesarios basado en percepción. Porque también hay todo un aspecto de quiero mostrar que las cosas están mejor. Bueno, ustedes en sus organizaciones, si tienen algún escenario en el cual están gestionando Bowtie, hace muy poco hicimos un ejercicio en la sociedad de minería y en el primer ciclo el ejercicio de Bowtie lo hicimos justamente donde surgieron temas como, por ejemplo, quién controlaba a los pasajeros antes de volar al sitio, ¿no? Bueno, cuando vieron que esa posición era crítica, la primera pregunta fue, ok, ¿cómo corroboramos la competencia de esa persona? ¿Cómo corroboramos de que sabe utilizar correctamente el sensor de temperatura? ¿Cómo corroboramos de que puede detectar cuando hay un problema con ese equipamiento? Etcétera, etcétera. Y empezaron a darse cuenta que sus barreras no estaban tan verdes como pensaban. Entonces el riesgo de tener una persona infectada en sitio era alta. Por eso, esto lo hemos aplicado, bueno, como decimos acá, a supermercados. Lo hemos hecho con Walmart acá en Canadá. Industria de comida, hay una cadena que se llama Costco. Construcción, minería, refinería, oil and gas. O sea, el ejercicio funciona. Únicamente necesita un facilitador para que pueda unir las piezas y luego tener el equipo correcto para hacer un brainstorming con experiencia y con competencia. No vale la pena juntar gente por juntar, hay que juntar ciertas personas para que el ejercicio tenga un resultado positivo. Entonces, bueno, esto es básicamente pensar en modo barrera. Es tener el escenario mayor y comenzar a pensar cuáles van a ser los impactos. No sé si, a ver, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, si quieren, a ver si los puedo ver aquí. No sé si pueden hablar en el micrófono, o levantar su mano, o hacer algún comentario, poner alguna nota. ¿Alguno tiene experiencia utilizando Bowtie? ¿O alguno tiene experiencia en seguridad de procesos al momento? ¿Está aplicando seguridad de procesos? ¿Está gestionando? ¿Lo han implementado? ¿Lo han visto? ¿Su compañía lo utiliza? ¿No lo utiliza? ¿Han tomado decisiones en base a algún Bowtie en su experiencia? Si me pueden comentar, Sí. Hola complacido. Charlie, ¿qué tal? Buenas noches, te saluda Pilar Girón. Hola Pilar, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buena tu exposición. Sí, yo tenía una consulta. Bueno, nosotros también junto con un compañero que estamos aquí escuchando tu ponencia, estamos en el área de seguridad de procesos, ¿no? De Petroperú. Recién se está implementando este sistema de gestión de seguridad de procesos, ¿no? Correcto. Y yo sí tengo una consulta básicamente en esta metodología respecto, nos dices que estas, bueno, no, se basa en barreras administrativas y físicas. Solamente en ello no hay una otra jerarquía parecida, por ejemplo, mayor, porque por ejemplo en lo que son las metodologías y per se, ¿no? Y de acuerdo a las normativas legales en Perú, hay una jerarquización de controles, ¿no? Y Sí, correcto. generalmente la parte de administrativas, ¿no? La parte eh, De de PP o ingeniería y físicas demás. quedan como en el último nivel de la jerarquización. ¿Aquí también existe algo así o solamente son esos dos tipos de barreras? No, acá el criterio básico de creación de un bow tie es 4 tipos de barreras. Una barrera se llama elemento crítico de seguridad. En el caso de Petroperú, bueno, nosotros tuvimos hace muy poquito a Esteban Bertarelli, a Carlos Centurión y demás de alumnos del programa.
no sé si te suenan los nombres, por ahí te estoy mencionando, ellos Sí, trabajan en sí, Petroperú. sí, Eh, sí me suena. Sí bueno, los conozco. Glyn Ratachi, Carlos Centurión, que es el gerente de seguridad, Esteban Bertarelli y Juan Salazar. Bueno, había varias personas y dentro de lo que es gestión de barreras, una vez que el escenario, o sea, este escenario que aparece aquí en tu, por ejemplo, en tu actividad relacionada con Petroperú, va a ser un escenario muy técnico, como por ejemplo, no sé, un escenario de sobrellenado de tanques de almacenamiento, por decirlo así. Cuando empezamos a pensar en barreras, tenemos cuatro tipos de barreras. Un tipo de barrera es elemento crítico de seguridad. Por ejemplo, un switch de muy alto nivel en el tanque. Eso sería un elemento crítico de seguridad. Segunda tipo de barrera es una actividad crítica. Actividad crítica generalmente es quién opera o quién mantiene el operador. Si ponemos actividad crítica. Tercera barrera es proceso crítico. El proceso crítico es un procedimiento o un elemento relacionado con el sistema de gestión. Y la cuarta barrera que siempre pedimos que se considere, si existe la posibilidad, es diseño. O sea, cómo están diseñados los tanques, qué tipo de material, etcétera, etcétera. Entonces, en el Bowtie vas a ver que no se aplica en la jerarquía de control de peligros, sino que eso ya lo pasamos y ya acá comenzaste a gestionar el riesgo ya identificado. Ni siquiera estás en la etapa de identificación. Este ya fue identificado como un riesgo de alto nivel y ahí comenzamos a establecer barreras. De todas maneras, vas a ver, cuando tengas acceso al material que les vamos a dejar, vas a ver que está explicado, les vamos a dar una guía que tiene 21 pasos, que le llamamos la creación del Bowtie en 21 pasos. Esa guía te va a decir qué tipo de barrera, qué tipo de criterio, cuándo ponerla, de qué manera, y ahí vas a comenzar a ver cómo encajan las piezas. Pero es algo que hicimos un ejercicio hace poco en la refinería de Conchán, en Petroperú. También un poco para mostrar cómo les iba a beneficiar gestionar el Ah, modo ok, barrera. Charlie. Sí, nosotros somos de Petroperú, pero de refinería Talara. Talara, sí. Bueno, Talara tiene unos desafíos. Nosotros le pedimos a Carlos Centurión que hagamos un ejercicio de Bowtie en Talara. ¿Por qué? Porque ustedes vienen con unos desafíos extras. Primero, cambio de tecnología, nuevo personal operativo al momento de arrancar, porque eso va a ser otro gran tema. Hay como varios temas, porque la refinería de Talara tiene muchas cuestiones asociadas con la expectativa del arranque, etc. Y hemos tenido escenarios parecidos aquí en Canadá y realmente vale la pena hacer el ejercicio Bowtie para anticipar las cosas que van a venir, porque hay mucho tema relacionado con mantenimiento, competencias, eh, nuevos diseños, nuevas filosofías operativas, etc. Sí. Gracias, Charlie. No, gracias a vos, Pilar. Eh, ¿Algún A ver, buenas noches, Charlie. Gracias por la información. Quisiera saber si los criterios que mencionaste para definir la efectividad de las barreras toman en cuenta la jerarquía. Perdón, esto es Jorge, algo parecido. Miren, denme un segundo, les voy a mostrar los criterios y alguna de la información que van a poder ver ahí. Un segundito. Eh, por favor, si hay alguna otra pregunta, siéntanse libre de abrir el micrófono. Les voy a mostrar mientras tanto cómo. Adelante. Charlie, ¿qué tal? Buenas noches. Henry Salazar te saluda. Hola, Henry. Sí, justamente compañero también de Pilar, de las operaciones de Talara, la nueva refinería en área de seguridad de procesos, que si bien es cierto, recién se está, también es un área nueva, se está implementando y justamente también estamos revisando, aprendiendo y por eso es que estamos a la expectativa de este tipo de capacitaciones también, ¿no? Sí, Justo para comentarte que en estos días, coincidentemente vamos a tener una reunión porque como mencionas, hay una parte importante que es con la parte de mantenimiento y operaciones, sobre todo la parte mantenedora. Entonces, con ellos, en algún momento también
tendríamos que cruzar información y sentarnos a hacer ese tipo de, de ejercicio de Bowtie. Sí, sí, yo, o sea, yo les recomiendo altamente de que consideren hacerlo. Les va a ahorrar un montón de dolores de cabeza porque van a poder visualizar dónde están las debilidades. O sea, eh, es importante. Yo se lo transmití también a varias personas de Petroperú porque entiendo el escenario que se les viene y realmente es algo que es importante anticipar. Acá tengo Ok, otra pregunta proyectándonos, perdón, Charlie, proyectándonos en los temas entonces, tanto de prevención pasivo como en el tema reactivo en todo momento, pues no tanto operativa como en el tema de mantenimiento. Correcto, correcto, correcto. Ok, gracias. El ejercicio vas a ver que es como que les va a traer una lamparita que les va a decir dónde están las debilidades, ¿no? O sea, es interesante. Acá Diego Patricio Marquina pregunta cómo definir correctamente el top event en la metodología Bowtie. Bueno, ahora cuando ingresen al material van a tener primero los pasos a seguir. En los pasos a seguir van a encontrar un proceso de 21 pasos. En el tema de 21 pasos, fíjense esto, identificar los eventos top. Acá van a tener algunas preguntas que les van a dar una idea de qué es un evento top. Y acá van a tener comentarios de cómo presentarlo. Un evento top, generalmente, si hablamos, por ejemplo, van a ver pérdida de, puede ser contención, control, integridad, estructural, estabilidad. Por ejemplo, en el caso del COVID, el ejemplo que les dimos antes, lo consideramos como pérdida de control, la palabra clave, de el SARS-CoV-2. O sea, perdimos el control y el evento sucedió que hubo personas infectadas, ¿no? Entonces, ahí van a tener la posibilidad de ver cómo definirlo. Y luego van a tener acá criterios de verificación, cuándo es un evento top, etcétera, etcétera. Y acá van a tener la efectividad. La efectividad, fíjense, cuando empezamos a ver efectividad y la gente me dice, por ejemplo, hablamos de una posición, no sé, por ejemplo, decimos que va a haber un mantenedor en Talara como barrera. El personal de mantenimiento lo consideramos una barrera. Entonces yo digo, bueno, ok, si la consideramos una barrera, quiere decir que tuvieron capacitación, la capacitación es actual, o sea, hubo un proceso de corroboración de competencia, fue evaluado competente, y si fuera un contratista cubre las mismas expectativas, o sea, tiene un sistema de gestión, hay competencia, etc. Entonces, claro, cuando la gente tiene que evidenciar esto, empieza a decir, sí, fue entrenado. ¿Entrenado en qué? Entrenado en sistema de permiso de trabajo. Bueno, pero ¿eso qué tiene que ver con la función de mantenimiento? Y ahí es donde entra la confusión. Entrenar a un mecánico en permiso de trabajo no quiere decir que ese mecánico tiene competencias de mecánico. Entonces, ahí comienza a ser, entonces esta barrera no es tan verde. Bueno, vamos a la parcialmente efectiva. La capacitación del personal, volvemos a lo mismo. Y cuando terminamos el ejercicio, se dan cuenta de que la barrera era roja. Entonces, ese punto rojo hace de que la gente diga, bueno, a este mecánico que consideramos, o a los mecánicos que estamos considerando como barrera, tenemos que asegurarnos que entienden el trabajo que están haciendo. Entonces, esa es la importancia de medir las barreras. Entonces van a tener el juego, los pasos a seguir, la verificación, efectividad e información extra que les va a ayudar a tener nociones. Por ejemplo, cuando hablamos de sistemas de gestión, van a ver los elementos típicos de sistemas de gestión que se utilizan en Latinoamérica hoy en día. ISO 9000, 14000, 45000. Entonces, esto es más que nada de referencia de qué tipo de elemento puede estar asociada a la barrera que están analizando, ¿no? También a modo de referencia. Capas de protección, cuando hablamos de temas técnicos, definiciones, etcétera, etcétera. Ese es un poco lo que van a poder acceder. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Yo les recomiendo realmente a la gente que esté en la industria, que se acerque a ESAC, que les pregunte sobre los programas de seguridad de procesos. Por ejemplo, la certificación del programa de seguridad de procesos no es solamente en que saben cuáles son los elementos,
sino van a comprender cómo utilizar la herramienta que tenemos disponible para poder hacer su análisis de brechas y al mismo tiempo hacer su plan de acción a corto, mediano y largo plazo. Porque ese es un gran tema. Un gran tema es, ¿cuáles son mis brechas? ¿Dónde estoy parado? ¿De qué manera tengo? ¿Qué tengo? Tengo el sistema de gestión 45.000. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Cómo encaja qué tengo que empezar de nuevo? Bueno, son las preguntas típicas, ¿no? La gente aún no entiende de que hablamos del mismo mundo. Cuando hablamos de seguridad, hablamos del mismo mundo, la seguridad ocupacional y la seguridad de procesos. La única diferencia es que requiere dos tipos de competencias distintas. Es un solo mundo, pero necesita ciertos aspectos de competencia. Entonces, cuando tenemos una persona de seguridad ocupacional o seguridad personal gestionando seguridad de procesos, esa persona necesita entender el proceso para poder evaluar riesgos, para poder gestionar riesgos, etc. Si no, no tiene sentido. Es como tener un ciego, básicamente. Y no es el problema de la persona, es el problema de la organización que lo expone a ese tipo de cosas. Por eso, vuelvo a este ejemplo. Cuando una persona es lanzada a cubrir un rol, esa persona comienza a descubrir cómo hacer las cosas a prueba y error. El único problema es que en la industria del proceso, la prueba y error muchas veces nos cuesta, y nos cuesta caro. Y no hablo solamente de dinero, ¿no? Entonces, ese es un poco el mensaje de la mentalidad de comenzar a gestionar en modo barreras. ¿Alguna otra consulta, pregunta? No sean tímidos. No sean tímidos, por favor. Charlie, buenas noches desde Colombia. Hola, buenas noches. Ahí aparece en el chat, aparece como Marisol Romero. Ah, casi te digo Marisol, perdón. Es que estoy desde el computador de mi esposa porque el mío lo tengo en el Muy escritorio. bien, muy bien. Charlie, mi nombre es Julio Alfonso del Basto, desde Colombia, trabajo para una compañía que se llama Sachs Group, es una compañía que su segmento de negocio está enfocado a la gestión del riesgo y respuesta a emergencias, principalmente en la respuesta a la emergencia. Quería comentarle que nosotros desde Colombia, desde nuestra experiencia con clientes tan grandes como la estatal petrolera colombiana, utilizamos los Bowtie principalmente para definir ese pequeño segmento de la gestión del riesgo enfocada a la reducción. La legislación colombiana plantea aquí tres ejes funcionales de la gestión del riesgo, que es conocimiento del riesgo, que es desde donde se identifican las amenazas, se valora el riesgo y digamos que se jerarquizan esos riesgos para el cliente. Luego viene el otro eje, que es la reducción del riesgo, en donde las autoridades y los entes gubernamentales hacen una trazabilidad frente a qué hace el cliente o el generador del riesgo, el dueño del riesgo, qué hace o cómo demuestra su efectividad en ese tratamiento del riesgo. Y por último viene el manejo del desastre, que es todo ese compendio de estrategias y procedimientos de respuesta siguiendo estándares nacionales e internacionales. En nuestra experiencia, el Bowtie lo utilizamos con mucha mayor fortaleza en la reducción del riesgo, precisamente en acompañar al cliente a identificar cuáles son esas medidas de reducción correctivas y prospectivas de acuerdo a sus actividades. Quería comentar eso. Sí, está muy bien. Uno de los grandes problemas que encontramos es justamente una vez que se logra conectar el proceso, como acabas de mencionar, los ejes, digamos, y la gente comienza a entender que es una herramienta que les va a venir bien, es justamente eso. Y me parece espectacular que logren eso. Y es buenísimo entender de que eso existe en Latinoamérica. Es lo que queremos lograr en toda Latinoamérica. Porque no nos caracterizamos por conectar los procesos y tampoco nos caracterizamos por tener una comunicación eficiente. Entonces, justamente existen personas como en tu caso, o como Alfonso o la organización de SAC, o mi caso, que nos dedicamos a esto, y es como en una organización está la persona de seguridad que en los temas de seguridad los entiende. Yo siempre le pido al grupo que el desafío es hacer de que ese mismo entendimiento, o al menos el entendimiento de cuál es mi rol, esté también en un equipo de, por ejemplo, de
supply chain o en un equipo de finanzas, porque muchas veces pensamos de que como gestionamos temas técnicos, no tenemos que hablar con finanzas. O no tenemos que con gente de provisión de servicios, o con gente de contratación, o con gente de recursos humanos, o con gente... Entonces dejamos de conversar con ellos. ¿Con quién conversamos? Con los operativos, con los mecánicos, con los de ingeniería de producción, con los de ingeniería de procesos. Entonces, es un poco, lo que queremos lograr es un poco esto de conectar y hacer de que la gente entienda de que todos en la organización tienen un rol en el bow tie. En el bow tie va a haber barreras que son procesos que cuando se empieza a desplegar el performance esperado, vamos a darnos cuenta de que hay gente de recursos humanos que necesita estar ahí, gente de finanzas que necesita estar ahí, gente de legales nos ha pasado, gente de relaciones con comunidades, etcétera, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver con el aspecto técnico, pero son parte importante para mantener la efectividad de esa barrera. Por eso me parece espectacular. Si lo hacen en Colombia me parece genial. Fíjense, brechas que tenemos que resolver y muchas veces todavía estamos ahí, ¿no? Por ejemplo, algo que nos sucede también bastante en las organizaciones es que aún muchas organizaciones no tienen formalizado el nivel de tolerabilidad. O sea, ¿cuál es el riesgo tolerable? Y cuando lo excedemos, ¿quién debería aprobarlo? Esa famosa matriz de riesgo y quién debería aprobar los riesgos a distintos niveles. Hay muchas organizaciones que aún están, que lo tienen, algunas la tienen muy bien y otras ni siquiera lo tienen. Entonces, cosas a trabajar, ¿no? Fíjense las brechas en lo que es el sistema de gestión de riesgo. Identificación de peligro y análisis de riesgo. Esto es brechas únicamente. A ver, vamos a ver cuestiones que tendríamos que hacer desde el punto de vista de elementos. Estamos hablando del elemento 7. Ustedes van a poder evaluar sus brechas, también volviendo al tema del programa, pero una vez que ven las brechas, que es la pregunta siempre, ok, yo sé mis brechas, ¿y ahora qué hago? Bueno, acá es donde viene también el valor agregado de la herramienta. Sabemos cuáles son nuestras brechas, entonces lo que hacemos es darte una hoja de trabajo o un mapa de cuál sería lo mínimo que deberían hacer para que esas brechas comiencen a dejar de ser brechas, ¿no? Actividades, perdón, esto está en inglés, vamos a ponerlo en español. Actividades de trabajo, a ver, perdón. No sé, en tema de riesgo, por ejemplo, documentar el sistema de gestión de riesgo, establecer e implementar procedimientos formales para gestionar el riesgo. Ok, ¿lo tengo? Oh, perfecto. ¿Cómo lo mido? Después, ¿qué manera mejoro lo que ya implementé? ¿Y cuál es el rol de mi gerente? La famosa revisión de la revisión gerencial, ¿no? Porque ese es otro gran tema. Entonces, no es solamente saber cuál es mi brecha, sino también entender cómo podría comenzar a pensar en mi plan de acción. Y ahí es donde vuelvo al tema del programa. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario, pregunta? Recuerden que pueden contactar a ESAC. Es importante que se contacten para que puedan acceder a los contenidos. Hay 100 lugares disponibles para los contenidos. Se pueden contactar con Sandra Otero de ESAC, básicamente, para poder tener acceso a los contenidos. Los contenidos van a ser estos que les mostramos aquí. La introducción a bow tie, la metodología bow tie, ubicación en la gestión de riesgo, los beneficios. Esto está todo en video. Las piezas del juego, cómo se juega, las barreras, cómo funcionan. Acá van a ver los criterios de efectividad, la mecánica, cómo se juega. Acá va a haber un incidente a modo, digamos, ejemplo y la utilización del bow tie. Acá van a tener algunas diapositivas y acá van a tener un taller que hicimos con un equipo, un agente de Ecuador, la cual van a ver cómo funciona el taller. Es un taller de... Ya. Yo te llamo, lo cierro y yo te llamo, ¿ya? Sandra, está Voy a- saliendo un taller en tiempo real con un escenario técnico y van a ver cómo se juega y de ahí van a poder ustedes mismos jugar con sus equipos si quisieran. Bien,
Hola, Creo voy a que- dejar, hola, ¿qué tal? Les habla Sandra Otero. Voy a dejar en el chat mi contacto para que se puedan comunicar y acceder a este valor agregado que está mencionando Charlie. Ahorita lo voy a poner en el chat. Perfecto. Bueno, por mi parte, yo creo que, bueno, el último mensaje para cumplir con este 30% que quiero que se lleven, mi mensaje es: consulten. ESAC va a ser nuestro nuevo referente de seguridad de procesos. Consulten, no se queden con duda. Hay muchas cosas que si no están van a venir, es cuestión de tiempo. Va a haber cada vez más requerimientos regulatorios en temas de seguridad de procesos. La industria está yendo en esa dirección porque la idea es optimizar, hacer que los temas sean de mayor rentabilidad y que comprendamos cómo gestionar, ¿no? Hay un programa vigente que pueden tomar y también hay un programa que vamos a comenzar en breve, pero consúltenla a Sandra, que ahí van a tener todos los detalles y demás para poder acceder a los contenidos. No pierdan la oportunidad, va a ser también un desarrollo para ustedes a modo competencia. Es algo que también añade valor a su currículum, ya que en Latinoamérica hay un bajo número de profesionales gestionando seguridad de procesos. Vuelvo a repetir, gestionando seguridad de procesos. No hablo de ingeniería de seguridad de procesos, sino de gestión de seguridad de procesos. Y en el programa van a descubrir justamente este tema de cómo resolver la zona gris, ¿no? Todo el mundo sabe el cómo, o mejor dicho, sabe el qué. Luego van a ver, hemos hecho unas charlas hace unos días de los famosos profesionales de Google. Hay mucha gente que está aprendiendo en Google. Entonces, es importante que desarrollen sus competencias y bueno, y ese es básicamente nuestro rol, ¿no? Gracias, Charlie. Gracias, Muchas Alfonso. gracias. Muchas gracias por el espacio. Siempre, nunca termino de aprender de ti. Siempre hay algo nuevo que nos muestras. Muchas gracias a todos los participantes, a todos aquellos que se han tomado esta hora y media y encantados de poderlos ayudar en lo que ustedes necesiten. Pueden entrar a la página web de SAC y ver los servicios. Y en lo que requieran de seguridad de procesos, como ya Charlie les ha dicho, estamos trabajando juntos y encantado de poderlos atender, ya sea en capacitación, en análisis de brechas o en desarrollar alguna gestión y análisis de riesgos. Muchas gracias a todos ustedes, un gusto y buena suerte. Gracias, Charlie. Gracias a todos. Que estén Gracias a bien. todos. Gracias, Charlie. Adiós. Bueno, Charlie, gracias. Gracias. Bien, muchas gracias, nos vemos. Chao, chao, gracias.